Muchas veces, probablemente en un ejercicio de gran falsa humildad, habremos pensado en nuestra propia vida, según la tarea o la vocación que cada uno ha recibido, ¿qué puedo hacer yo? Si yo solo soy una persona sola, pobrecito yo, ¿qué va a hacer uno frente a todo lo que le rodea? Pues la fiesta de hoy nos dice que es increíble lo que puede hacer un solo hombre, lo que puede hacer una sola persona. Como una persona puede cambiar el curso del mundo, el curso de la historia y, desde luego, el curso de la Iglesia. No es ninguna exageración decir que la historia de la Iglesia, en alguna medida, no completamente, se divide en antes de San Benito y después de San Benito. Miren, San Benito se da cuenta que hay una sola cosa importante en la vida, es poner a Jesucristo en el absoluto centro de nuestra vida. De ahí viene su famosa frase de nunca jamás anteponer nada a Cristo. La Iglesia no es bruta. Cuando elige este pasaje del Evangelio es por algo. El que no me ama a mí más que a su padre y a su madre, tú sabrás lo que tienes en el centro de tu vida. ¿Cuáles son los afectos? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en tu casa? ¿Está en tu familia? ¿Está dónde? ¿Está en tu salud? ¿Está en ti mismo? Coincide la aparición de San Benito con el Edicto de Milán y con el bautismo del emperador Constantino. Hasta San Benito, o quizá un poquito antes San Nicolás, solo se podía ser santo. La perfecta imitación de Cristo implicaba el martirio. Es decir, hasta que uno no derramaba la sangre por Cristo, no había sido perfecto discípulo, no se había configurado plenamente con Jesucristo. Hasta San Benito solamente se considera santos, digo alguna excepción como San Nicolás, solo se considera santos a los que han derramado su sangre por Cristo o han vivido una vida del todo excepcional, pero implicaba el martirio de sangre. A partir del Edicto de Milán cesan las persecuciones contra la Iglesia y es un momento de gran crisis y hay que replantearse la vida cristiana, porque si ya no nos persiguen es muy difícil ser mártir. Entonces empiezan a descubrir que hay otro tipo de martirio, el martirio blanco, y de ahí aparece el martirio rojo en la historia de la espiritualidad, sobre todo del monacato antiguo, cosa que les afecta muchísimo, por cierto, a ustedes, hermanas, el monacato antiguo, donde la imitación de Cristo consistía en gran medida en imitarle hasta el derramamiento de la sangre, y después del Edicto de Milán, cuando ya no hay persecuciones, es muy difícil ser mártir, entonces aparece el martirio blanco. ¿En qué consiste el martirio blanco? Es un verdadero martirio, solo que no es que me maten, sino morir a mí mismo, a esos tres enemigos que llevo dentro o que me rodean, que son el demonio, el mundo y la carne. Coincide en que él literalmente inventa un nuevo modo de vida monástica, que no existía hasta él, y que comienza con su regla, que es de mediados del siglo VI, la regla de San Benito, donde se pasa de la vida anacorética a la vida cenobítica, que es lo que viven ustedes en este monasterio. Y es el que descubre la idea de una comunidad, esto es una frase muy importante, una comunidad de solitarios. Esto es lo que es la vida monástica en este monasterio. Una comunidad de solitarios. Y aparece la importancia de la celda. ¿Qué eran los anacoretas? Pues que cada uno se iba a una cueva diferente.
Vivían, no era una comunidad de solitarios, eran solitarios. Él descubre el valor de la comunidad viviendo en la soledad de la celda. Y tiene esta frase increíble que les invito a contemplar. Escucha a la celda y la celda te lo enseñará todo. Es una frase increíble. Por eso en el monasterio no se vive en dormitorios. Es un error llamar a las habitaciones dormitorios. Ustedes no duermen en dormitorios. La celda es mucho más que un dormitorio. La celda no es un lugar donde voy a dormir como son nuestras habitaciones. Es un lugar de encuentro con Dios. Y por eso no se entra en la celda uno de otro, porque es violar la intimidad de una persona con Jesucristo. Es interesantísimo toda la espiritualidad, pero una homilia no da para mucho más. Pero todo esto está estudiadísimo en la historia del monacato. Y este hombre descubre una nueva vida. El martirio es el monasterio. El martirio es la convivencia con los demás. El martirio es la fraternidad. El martirio es morir a mí mismo. Cuando les pregunten, ¿es difícil la vida en el monasterio? La vida en el monasterio no es difícil, es un martirio. Y decirlo con muchísimo gozo y con muchísima alegría. El mártir, mártiros en griego, es el testigo de Jesucristo. He venido aquí, ¿a qué ha venido esto? A morir. ¿Me van a matar? A lo mejor. Pero me maten o no me maten, he venido a morir. He venido a morir a mí mismo. A un yo que lucha y lucha y lucha y lucha por vivir. Que no quiere morir. Que sigue enamorado del mundo, que sigue enamorado de sus afectos humanos, que sigue enamorado del bienestar, el del vivir cada vez mejor, que no quiere ser pobre, que no quiere ser casto y que lleva dentro de sí la rebelión del demonio, del diablo y sus ángeles. Non serviam, no quiero obedecer. He venido a morir a mis afectos en la castidad, a morir a mi voluntad en la obediencia y a despojarme de todo. El no anteponer a Cristo. He venido al monasterio porque he encontrado, dice San Benito, un tesoro. Y el tesoro es Jesucristo. ¿Y para qué quiero hacer mi voluntad si lo que quiero es hacer la tuya? ¿Para qué voy a estar preocupado de mi padre o de mi madre, lo que dice el Evangelio, de mi hermano o de mi hermano, si te tengo a ti? ¿Para qué quiero cosas si en ti lo he encontrado todo? Esta vida monacal se va extendiendo por toda Europa, se van fundando nuevos monasterios que se convierten, por supuesto, en lugares de espiritualidad, pero sobre todo también en lugares de cultura y de progreso y de desarrollo humano. Junto con su hermana Santa Escolástica, nos dejan un testimonio de vida que al día de hoy tiene tanto que decir al hombre moderno, que quiere hacer lo que le da la gana, que ha roto todas las normas de la afectividad y ha tirado el sexto mandamiento por la ventana, o el sexto y el quinto y el segundo y el primero y todos los demás. Miren el mundo en el que vivimos y que nos sigue fascinando, y que además quiere cada vez acumular y acumular y acumular más posesiones. Frente a eso, la libertad de su regla, que es digna de leerse y meditarse independientemente de la vocación que podamos tener cada uno de nosotros. Pidamos por la intercesión de este gran hombre, de este hombre providencial en la historia de la espiritualidad católica, que nos dejemos impactar, que nos dejemos llamar a la conversión, que tiene tanto que decir la vida monacal al hombre de hoy, que no puede vivir sin ruido, que no puede vivir sin palabras, que desde que se levanta tiene que encender una radio, una televisión, que necesita estar comunicado con todo el mundo, aunque cada vez vivamos
en mayor aislamiento y soledad, y que cuando uno quiere verdaderamente entrar en vida de oración, por eso la extraordinaria importancia de, junto con la fraternidad y la celda, el valor del silencio en los monasterios, es la única manera de escuchar la voz de Dios, que es a lo que se ha venido, a escucharle y a hablarle, a un mundo que está lleno de palabras vacías, lleno de ruido inútil y que hace imposible la vida espiritual, que hace imposible la vida de oración. Que en este día tan importante en la espiritualidad católica, cada uno se pregunte por el valor de la soledad, por el valor de la fraternidad y el valor de este martirio que es la vida de cada día, para que muriendo al demonio y al mundo y a la carne podamos de verdad dar testimonio de que hemos encontrado el único tesoro por el que vale la pena vivir y morir.